pancreatitis aguda. ¿Qué hallazgos radiológicos podemos ver? Aumento del tamaño de la glándula por edema del tejido peripancreático, cambios inflamatorios de la grasa peripancreática, colecciones líquidas peripancreáticas y los espacios pararrenales anteriores, casos graves, ¿no? Necrosis y derrame pleural izquierdo. El derrame pleural izquierdo es característica, el engrosamiento de la fase pararrenal anterior izquierda también es característico, sugestivo de pancreatitis, porque a veces uno no ve cambios, tiene la sospecha, está esperando el laboratorio, le hicieron el estudio, el páncreas lo ve normal, pero puede ver un derrame pleural izquierdo que no se justifica, un engrosamiento de la fase pararrenal anterior que no se justifica, y nos puede hacer pensar, che, mira, por ahí tiene una pancreatitis. Bueno. Cuando se pide la ecografía o la tomografía sin contraste, cuando existe la sospecha diagnóstica. ¿Qué significa eso? Que estoy pensando en una pancreatitis, podemos ver lo que le dije antes por tomografía, por ecografía es más difícil, por ahí el diagnóstico de pancreatitis. Si uno va a las guías o a los cursos cuando se habla de pancreatitis aguda, te dice la ecografía es para decir el origen. Si tiene o no tiene litos. Si tiene litos en las vesículas, la pancreatitis va a ser de origen litiásico. Si no tiene litos, tenemos que pensar en otro origen, pero ese es el uso que se le da a la ecografía. Se puede ver líquido peripancreático, se puede ver aumento de tamaño de la glándula, o colecciones peripancreáticas, pero digamos que la ecografía para lo que se usa es para decir si hay lito o no hay lito. Después, cuando uno quiere evaluar, para hacer la tomografía con contraste para la evaluación de pancreatitis, uno la tiene que hacer 48 horas después de iniciados los síntomas, no desde que el paciente entra a la guardia, por ejemplo. El paciente entra a la guardia y te dice, hace 3 días que vengo con vómitos, no puedo comer nada, tengo dolor epigástrico, vos ya contás y pensás, le haces un laboratorio, tiene una lipasa, una milasa elevada, vos ya pensás que tiene más de 48 horas, le puedes hacer una tomografía con contraste. Pero si el paciente te dice, no, empecé hoy con dolor de panza, me siento mal, o empezó hoy con vómitos, o el paciente entra en ese momento con alguna clínica y a vos te sospechas pancreatitis por aumento de la milasa o por aumento de la lipasa, hay que esperar 48 horas, porque la ecografía con contraste sirve para evaluar la necrosis, para ver la formación de imágenes pseudoquísticas. Ese es cómo se hace por protocolo. Y los controles tardíos, bueno, es dependiendo de cómo va evolucionando la patología. Acá es como podemos ver una pancreatitis, una sospecha de pancreatitis por ecografía. Acá tenemos el páncreas y tenemos todo este área hipoecogénica alrededor como edema peripancreático, con refuerzo acústico posterior en esta zona. Entonces nos hace pensar que esto es líquido. Edema del tejido peripancreático, fíjense. Cuando nosotros hablamos alteración de la grasa o cambios inflamatorios a nivel de la grasa, peripancreática, perirrenal, perihepática, donde sea, comparamos la grasa del abdomen con el lugar donde nos llama la atención. Fuera que la densidad no tiene que ser menor a 80 unidades de Hanfi, 80 100 unidades de Hanfi para decir que es grasa, fíjense cómo vemos la grasa acá del abdomen y cómo la vemos acá, que es mucho más sucia y está trabeculada. Entonces, esto es inflamación de la grasa peripancreática. Acá lo que está intentando demostrar es lo que sería una colección, donde vemos una imagen líquida y una pared, a nivel de topografía de la cola del páncreas, en donde vemos cómo viene el páncreas con realce, y cómo la última zona de la cola tiene hiporrealce, alteración de la grasa, y esto es lo que les decía, esta es la fascia pararrenal anterior izquierda, fíjense cómo está engrosada, acá tendríamos que ver lo mismo en la derecha y no se ve. A veces se puede ver normalmente, o por la edad, o por finita, pero en este caso está engrosada, como signos de pancreatitis. Esto es para mostrar cómo se ve una necrosis pancreática, cómo realza el páncreas normalmente, y cómo tenemos varias zonas hipointensas tras la administración de contraste de realce. Esto no marca necrosis de la glándula.
Y bueno, después post-pancreatitis, la formación de pseudoquistes, porque no tienen cápsula propia, lo que tienen es la cápsula del páncreas, por lo tanto realzan con contraste endovenoso, entonces vemos imágenes redondeadas de paredes que realzan tras administración de contraste endovenoso y contenido líquido. Post-pancreatitis, intrapancreatitis, lo primero que vamos a pensar es un pseudoquiste. Pancreatitis crónica, las causas, el alcoholismo, hipertrigliceridemia, fármacos, causas metabólicos, hallazgo por TC, páncreas de tamaño normal o reducido de tamaño con múltiples calcificaciones en su interior. También otra posible pregunta de examen. ¿Cómo lo vamos a ver en una radiografía? Vamos a ver, en topografía del páncreas vemos múltiples imágenes de densidad cálcica. Nosotros en un abdomen de pie no vamos a ver el páncreas nunca. Acá lo estamos viendo y lo podemos delimitar por la cantidad de calcificaciones que tiene. Pero el estudio es la tomografía. Fíjense cómo vamos a ver el páncreas y cómo vamos a ver múltiples imágenes hiperdensas distribuidas en la glándula. Cuando vemos estas imágenes, pensamos en una pancreatitis crónica. Lo mismo en un corte coronal, miren cómo se ve el páncreas con múltiples imágenes cálcicas, entonces páncreas con múltiples imágenes cálcicas en su interior, sospecha de pancreatitis crónica. El adenocarcinoma de páncreas es el más frecuente, la localización más frecuente es la cabeza. Los hallazgos imaginarios son lesiones nodulares hipodensas de bordes definidos, puede haber atrofia y cuerpo de la cola y dilatación del conducto de Wilson. Generalmente se ven como lesiones nodulares y hipodensas de bordes poco definidos, a veces se ven como masas, o a veces son hasta difíciles de ver. El mejor estudio para cuando uno tiene alguna duda es la resonancia magnética. Por tomografía se ven muy bien los adenocarcinoma de páncreas, pero cuando quedan dudas o no hay imágenes características, se hace resonancia. Bien, vesícula biliar, conducto biliar común está dilatado, fíjense que ya a simple vista tiene prácticamente el mismo grosor que tiene la vena porta. Y en topografía de la cabeza pancreática vemos esta imagen nodular hipodensa. En un primer término es una imagen nodular hipodensa que hay que seguir estudiando. Y acá vemos, a diferencia, una gran masa heterogénea, predominantemente hipodensa, de aspecto sólido. También vamos a poner que esto se sigue estudiando, pero son altas sospechas de tumores de páncreas. Bien. Cuando hablamos de bordes poco definidos, fíjense acá, como tengo el cuerpo, la cabeza, y a la altura del cuello tengo esta imagen hipodensa tras administración de contraste endovenoso. Fíjense que realza menos que el páncreas. En este caso lo que está mostrando es que está en contacto con la arteria mesentérica superior, porque después hay criterios según qué está en contacto, cuánto contacta, a qué vasos, cómo se ve, son criterios de resequabilidad o irresequabilidad del tumor. Una pregunta, ¿acá se sigue con lo de las fases o ya no es solo con, o sea, lo de la fase arterial o venosa tardía o solo es con o sin contraste? No, se sigue para los protocolos de páncreas, se hacen todas las fases, se hacen fase arterial, fase venosa y fase tardía. Si bien el páncreas se va a realzar más en lo que es la fase venosa y vos vas a ver la lesión hipodensa en la fase venosa, vos cuando sospechás un tumor de páncreas tenés que ver cómo está la vascularización. ¿Qué tiene, o sea, cómo está ese tumor con respecto a la vascularización? Entonces necesitas una fase arterial para poder ver las arterias. ¿Ves como en este caso tenemos esta lesión hipodensa, acá tenemos la arteria mesentérica superior y vemos que la lesión contacta en casi 180 grados con el vaso, esto se llama encasement, encapsulamiento, y si tienen menos de 180 grados se dice que es un abultamiento, y nada, son todos criterios que después los cirujanos usan para ver si es resecable o no es resecable. Ah, ok. Digo, los cirujanos, los de imágenes también lo podemos hacer, pero el que lo va a operar no sos vos, es un cirujano, generalmente esa evaluación le gusta hacerlo a él porque él es el que lo va a operar, a menos que te tenga mucha confianza en lo que vos decís y estés seguro que le digas, mira, es resecable, no es irresecable. Eso generalmente uno se lo deja que lo decida el cirujano, que es el que va a tratar al paciente.
Porque si yo por imágenes le pongo es irresecable y él piensa que tiene una chance, lo estoy condicionando a lo que tiene que hacer. Ok. Y el realce del tumor no cambia. ¿Hay algo en que tengamos que saber sobre eso? El realce de tumor sí, tiene hiporrealce, o sea, lo vamos a ver menos hipodenso con respecto en la fase pancreática con el resto del tejido pancreático. Después, Ok, gracias. o sea, después hay, no voy a entrar en ese tema porque si no se hace muy largo, hay otros tipos de tumores, por ejemplo, los GIST, que dan, o sea, realzan más en la fase arterial, es para tratar de ubicar en un tipo de tumor, pero como estamos hablando de los adenocarcinomas, con el adenocarcinoma vos quédate que la fase pancreática o la fase venosa portal va a ser hipodenso con respecto al resto de la glándula. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, y acá es lo que demuestra es una atrofia, fíjense qué finito se ve el páncreas, a veces por ahí en personas mayores es un poquito más difícil, porque tienen hipertrofia de páncreas solo por atrofia de páncreas por la edad, pero bueno, en la sospecha de un tumor, lo que se va a ver es un tumor de cabeza, vamos a ver hipertrofia de la cola y el cuerpo, y dilatación del conducto de Wilson. El conducto de Wilson mide normalmente 3 milímetros, hasta 3 milímetros, generalmente no se ve, si vos lo ves, si tiene menor a 3 milímetros es normal, si tiene mayor a 3 milímetros está dilatado. Bueno, lesiones quísticas del páncreas. Vamos a tener los cistodenomas serosos y el cistodenoma mucinoso. El cistodenoma seroso se ve en mujeres mayores, entre 60 y 70 años, puede estar lobulado, puede ser multiquístico, puede tener calcificaciones centrales, está ubicado generalmente en la cabeza o en el cuerpo y suelen ser lesiones benignas que no malignizan. El cistoadenoma mucinoso, en cambio, es entre mujeres más jóvenes, predominantemente mujeres más jóvenes, entre 40 y 50 años. Suele ser macroquístico, uniquístico, o sea, un solo quiste grande y calcificaciones periféricas. Generalmente está ubicado en el cuerpo de la cola y este sí tiene mayor potencial de malignidad. Entonces acá tenemos un esquema de cómo vamos a ver imágenes multiquísticas con una calcificación central o como imágenes uniquísticas con calcificaciones periféricas. En este caso, acá tenemos ya en topografía de cola, tenemos imágenes multiquísticas, no le vemos calcificaciones, y en este caso también tenemos imágenes multiquísticas con una calcificación central, esto nos hace pensar en seroso. Y el mucinoso es grande, está ubicado atrás de la cola, no tiene quistes, fíjense que no tiene tabiques, no tiene nada, es homogéneo y tiene calcificación periférica. Bueno, y por último el vaso. En el vaso podemos ver quistes, hemangiomas, la esplenomegalia, traumatismos, infartos y tumores. Los tumores de vaso son raros, a veces suelen verse metástasis. Generalmente la patología más normal de ver es el quiste. Y en los traumatismos, el sangrado, los infartos, en los traumatismos la ruptura y si no los infartos. Esto es por ecografía, como vemos una lesión quística en el vaso, fíjense, bordes definidos, anecoica, refuerzo acústico posterior, quiste primer término. Esto para mostrar un hemangioma, que fíjense que se ve igual que en el hígado, una lesión redondeada de bordes definidos ecogénica. Esplenomegalia, cuando habíamos dicho que era un longitudinal mayor a 130 y transverso mayor a 60. Secundario a ver a qué patología, en este caso tenemos ascitis, esplenomegalia, lo primero que vamos a pensar es una cirrosis. Causas de esplenomegalia, hipertensión, infecciones, leucemia, linfoma, metástasis, quistes. Ruptura esplénica, es un órgano afectado con mayor frecuencia en los traumatismos abdominales cerrados. Se puede producir con o sin laceración capsular, o sea, si no hay laceración capsular, tenemos un hematoma subcapsular esplénico. Si hay laceración de la cápsula, la sangre va a ir hacia afuera y lo que vamos a tener es un hemoperitoneo. Y esto lo estamos viendo por ecografía.
como vemos, todo esto es el vaso. Y fíjense acá como vemos una línea que define, acá lo vemos más heterogéneo, con áreas más líquidas. Y al ponerle el angiopower, el STIR, vemos un área que está vascularizada y un área que no. Por lo tanto, en este caso podemos pensar en un hematoma esplénico, un infarto esplénico, ¿no? Antecedente del paciente, vamos a ubicarnos sobre la patología u otra. Así es como se ve una ruptura esplénica por una tomografía con contraste. Fíjense cómo tenemos un área hipodensa que rebasa la cápsula, que no tiene bordes definidos. También y un poco de líquido periesplénico. A correlacionar también, ¿no? Que es con los antecedentes del paciente. Las áreas de infarto. Las áreas de infarto suelen ser en forma triangular, vamos a decir triangulares, desde un punto principal, desde la oclusión del vaso, y va agrandándose hacia el resto del parénquima. Se dice que tiene base de la cápsula esplénica, yo decir base pleural, pero eso es para los infartos de pulmón. El vértice generalmente está en el ilio, que es por donde vienen los vasos, y no reversa tras administración de contraste endovenoso. Entonces, en este caso, ya tenemos una imagen triangular, no vemos líquido libre, tenemos una imagen triangular en una fase venosa, para no confundirnos de que no sea por la fase arterial y lo que estamos viendo la heterogenicidad del realce, y tiene base pleural, fíjense que esa del ilio es más chica, y hacia la periferia es más grande, se dice cono truncado, ahí está. Y vemos otra lesión hipodensa a nivel de la cabeza que nos puede pensar lo mismo, que lo que tiene este paciente son infartos esplénicos. Tumores primarios son raros, pueden ser hemangiomas, amartomas, se pueden también linfomas de no-Hodgkin, linfomas de Hodgkin y metástasis, y en este caso lo que tenemos son metástasis de un tumor, de un melanoma, en donde vemos metástasis esplénicas y hepáticas, con un realce periférico en anillo, en ambos órganos, con un antecedente de metástasis. Lo que vamos a pensar es en un realce y un leve realce en este caso. Lo que vamos a pensar en este caso es que son metástasis de melanoma, ya que sabemos el conocimiento de un tumor primario. No es un lugar frecuente de asiento de metástasis, pero bueno, puede haber. Bueno, chicos, ya estamos. Acuérdense de los quistes, acuérdense de las pancreatitis, acuérdense de la hiperplasia nodular focal, acuérdense de esos temas.